Recuerden, gente, que esta no es la primera, ni la segunda, es la tercera parte, así que si quieren estar al tanto de la historia los invito a verlos en mi canal. Sin más preámbulos, continuemos. Unos segundos después, vemos a nuestro prota salir de la sala de estar, mientras decía, que es bueno que hayan llegado a un acuerdo, y viéndolos con una sonrisa, les dice que se verán la próxima vez. Eileen, frustrada, pensaba que no puede creer que realmente se dio cuenta, ya que cuando dijo que vio algo, pensó que eran engaños nada más, pero ahora que descubrieron que el contrato era defectuoso, los Walpurgis morderán. Y asustada le pregunta a su padre, ¿qué pueden hacer con esto? Su padre le dice que se calme, además le dice, que pensó que era un tonto que no sabía nada del mundo, pero estaba equivocado. Y también creyó que era bastante bueno leyendo a la gente. Eileen le dice a su padre que si lo necesita, se hará responsable, ya que como todo fue desde la ignorancia, y si asume la responsabilidad, pero en eso su padre la interrumpe diciéndole, que esto es un problema entre familia. Y aunque haga eso nada cambiará. ¿Y si él es el que lo ha permitido? Y si se hubiera dado cuenta antes de que había despertado su aura, algo así no habría ocurrido, así que no puede decir que no hay responsabilidad en él como su padre. El duque, viendo a su hija, recuerda y se pregunta, que quién podría haberlo dicho. Eileen fue capaz de despertar su aura por sí misma sin que nadie le enseñara, sin duda, un genio de la espada. Pero volviendo al presente, el duque le dice, que el linaje Walpurgis pedirá un precio digno, ya que fueron ellos los que rompieron la caballería. Eileen trata de disculparse, pero el duque le dice, que está bien, ya que no van a pedir algo exigente, porque parece que ese niño no quería la caída de su familia. Eileen le pregunta qué quería decir con eso, el duque le responde que dice que no es estúpido como ella cree, si no le entiende. Le pide que lo observe desde ahora, ya que habrá mucho que aprender. Cambiando de escena, vemos al albino y a su guardia dirigirse hacia la entrada, pero en eso se topa con nuestro prota y él al verlo le pregunta, ¿quién era para impedir su paso? Nuestro prota le responde que es Mikhail Walpurgis. El albino, viéndolo, piensa que no parece que esté mintiendo, y le pregunta si le puede explicar qué está pasando, ya que recuerda que debía encontrarse con la princesa Lindell hoy. Así que está un poco confundido, capaz recordó mal. Nuestro prota le responde que no está mal, solo que él ha forzado algunas cosas. El albino le pregunta, ¿qué es lo que quería decir con forzar algunas cosas? Nuestro prota le responde que se metió un poco. El albino, empezando a molestarse un poco, le dice que está pensando muy debajo de él. Nuestro prota le dice que no cree eso. El albino le pregunta si no está haciendo algo así, y ejerciendo una presión enorme le dice qué clase de estupidez es esta. Nuestro prota, todo calmado, piensa que este impulso es explosivo, es un poder apropiado para el título de santo de la espada, pero levantando la mano dice que se acaba si lo dispersa. Rompiendo la presión que ejercía en él, el albino al ver eso se sorprende, y le pregunta qué acaba de hacer. Nuestro prota le responde que no es demasiado tarde para enfrentarse después de escucharlo. El albino le pregunta si no es Mikhail Walpurgis y por lo que ha oído de él. Nuestro prota le dice que si él es un gil, y piensa que como no es una mentira total no necesita negarlo, ya que lo importante no es el pasado sino el presente, y la invasión del dios demonio se acerca. Además, ese gil que se elevó a guerrero antes de trascender no podrá perdonarlo nunca. El albino, al ver la cara que puso nuestro prota, se coloca en guardia. Nuestro prota, al verlo, le pregunta si ha puesto una cara rara. El albino le dice que parecía que quería apuñalar a alguien hace un momento. Nuestro prota le dice que eso es porque realmente había alguien que quería apuñalar, y ahora le pide al albino que se calme y que lo escuche primero. El albino, tras su petición, le dice que adelante. Nuestro prota piensa en que lo sabía, puede que parezca de mal genio, pero solo es bastante frío y sabe cuándo enfadarse y cuándo no, y él mismo lo dijo antes de trascender. Así que por supuesto. Y le dice que probablemente vino aquí para establecer un compromiso con Eileen, y eso debería haber sido, a no ser que pasara algo importante. El albino le pregunta si acaso interfirió porque estaba enfadado porque su compromiso con Eileen se rompió. Nuestro prota le responde que de ninguna manera, ya que Eileen ya no tiene valor para él, y señalándolo le dice que la persona que le interesa no es ella, sino él. Lo suponía.
El albino tras escuchar eso se hace a un lado, nuestro prota al verlo le dice que, solo aclara que le gustan las mujeres, el albino le pregunta con qué propósito, nuestro prota con una sonrisa y extendiendo su mano. Le pide que se convierta en su aliado, el albino tras escucharlo se queda sorprendido y le pregunta si es Gil o solo está loco. En eso pasamos a un recuerdo de nuestro prota, y vemos al albino quien había acabado con un enorme demonio, pero en eso una voz familiar se hace escuchar que le decía que va a morir ya que no se podrá recuperar de esa herida. El albino le responde que lo sabe, y vemos a nuestro prota acercarse. El albino le decía que si hubiera aprendido un año antes cómo entrenar el aura, lo habría eliminado antes. Nuestro prota al ver al demonio piensa que León abatió al comandante del tercer ejército del dios demonio Algeuns el violento, comparado con ese Gil guerrero que trajo a todo su ejército para acabar con el segundo comandante del ejército del dios demonio, ha sido un gran logro. Sin embargo, León murió a consecuencia de ello. Nuestro prota le pregunta si quiere decir sus últimas palabras, el albino le responde preguntándole si acaso es necesario que lo diga, ya que de todos modos morirá. Pero por lo menos derribó a ese tipo. Nuestro prota poniendo su mano en su cabeza le dice que no se preocupe y que descanse, pero el albino en sus últimos momentos le dice que quiere escuchar algo de él ya que se irá de todos modos. Nuestro prota le dice que continúe. El albino le pregunta si era cierto que no se podía convertir en un guerrero. Pero volviendo al presente nuestro prota, se preguntaba, que este Gil ha dejado el tono honorífico con él, pero está acostumbrado a eso, y le dice al albino, que no es nada especial. Ya que hay un rumor que se extiende entre la Agencia de Educación Divina, y es posible que se haya extendido a la familia Parlope, el albino le pregunta, ¿a qué se refiere al decir educación divina? ¿Acaso es ese guerrero de la profecía o algo acerca de la prevención de un desastre próximo? Nuestro prota le responde que así es. El albino le dice que no es la primera vez que intenta hacer algo así. ¿Para qué preocuparse por una profecía sin trascendencia? Pero en eso nuestro prota le pregunta si no es bien conocida. El albino entre risas le dice sarcásticamente que era bien conocida. Nuestro prota nos decía que en este mundo aún no ha sufrido la furia del dios demonio. Pero había una profecía antes de que las señales comenzara a aparecer, la profecía de Casandra. La única diferencia que tenía esta profecía era que a diferencia de cualquier otra profecía afirmaba que se extendería por todo el mundo, sin embargo nadie creyó en ella. El albino le dice que un dios demonio en el mundo actual, le pregunta si cree en esas tonterías. Nuestro prota nos dice que esta vez tampoco ocurrirá nada diferente. Ya que si no ocurre nada todo el mundo se dedicará a ignorar la profecía, excepto él. Nuestro prota le dice al albino que no es importante si lo cree o no, lo importante es que quiere que lo acompañe. El albino le dice que deje de decir tonterías ya que no tiene ninguna intención de seguirle el juego a su delirio y levantándose de la mesa le dice que solo son tonterías inútiles. Pero en eso nuestro prota le dice que si conoce el método de entrenamiento de Laura Muller. El albino al escuchar eso se queda sin palabras y le pregunta qué acaba de decir. Nuestro prota le dice que incluso los genios de la espada no siempre pueden crecer, y piensa que es por esta época donde se empieza a formar la identidad en la esgrima de León, ya que lo ha ido directamente de él. Así que la información es exacta. Nuestro prota le dice que el experto espadachín Muller es uno de los precursores del entrenamiento de Laura, es un individuo talentoso que se encuentra entre los 5 mejores de la historia de la esgrima. El albino le pregunta qué pasa con eso. Nuestro prota le responde que si acepta su propuesta le enseñará el entrenamiento completo de Laura que dejó Muller. El albino le grita que se deje de tonterías, y también le dice que Muller solo dejó un libro como registro y nada más. Nuestro prota le pregunta si está completo. Y piensa que León Pars López entrenó y se formó en el aprendizaje incompleto de Laura Muller, y ya que recuerda claramente el resto del contenido. Nuestro prota le dice que él tiene la otra mitad del entrenamiento de Laura de Muller, y ya que no está exigiendo algo grande a sí mismo, le dice que no le importaría enseñarle si se compromete o no, pero a cambio le dice que quiere una cosa. El albino le pregunta si es la profecía. Nuestro prota le dice que sí es la profecía de Casandra, y le pregunta qué quiere hacer. El albino piensa que por la profecía no entiende por qué arriesga su cuello por algo así, pero el método de entrenamiento de Laura de Muller no puede renunciar a él, y recuerda que según los rumores,
Es tan absurdo que la familia Lindell lo solicitó primero, y se pregunta quién es nuestro prota para saber esas cosas. El albino le pregunta a nuestro prota si dice que no le importa si se compromete o no con los principios de Lindell. Nuestro prota le responde que no le interesa ya que no es importante para él en estos momentos. El albino le dice que aunque no le importe, a su familia sí le importará. Nuestro prota le pregunta si le parece que la familia Valpuris es tan fácil de influenciar. El albino piensa que nuestro prota suena confiado como para decir que le da igual lo que piensen los demás. Y con una sonrisa piensa que suena bien para él. Y le dice que su primera impresión de él fue de lo peor, pero ahora no está tan mal. Nuestro prota le dice que por supuesto ya que es su amigo. El albino le dice que de todos modos ese método de entrenamiento del aura de Muller, le pregunta si le puede mostrar que si lo posee. Nuestro prota le dice que está de acuerdo y le pide que lo siga. Cambiando de lugar vemos a nuestro prota y el albino en el campo de entrenamiento de la familia Lindell. El albino le pregunta a nuestro prota si pueden entrar en los campos de entrenamiento de otras personas. Nuestro prota le responde que sí ya que tuvo el permiso, y mientras que empezaba a mover su espada piensa que es increíblemente pesada, y usando un hechizo de fuerza, piensa que es mucho mejor, y nos dice que la magia de fuerza es la magia de mejora de fuerza, de 4 círculos. Pero en eso el albino le pregunta qué está haciendo. Nuestro prota le dice que si no ha pedido una prueba, y le pide que observe ya que le enseñara algo loco. El albino le pregunta si va a probarlo, o le va a explicar el principio del aura o algo así. Nuestro prota le responde que un método de entrenamiento que tenía el doble de eficiencia comparado con los métodos de entrenamiento existentes. Muller era famoso por su eficiencia en su aura. Y piensa que no hay una gran diferencia en el principio mismo de Muller y los otros métodos de entrenamientos, ya que la diferencia sería que el aura de Muller hace aparecer un grabado especial en tu cuerpo. Además, en comparación con el otro entrenamiento de aura que tenía un límite de alrededor de 40, Muller puede hacer que llegue hasta 70. En eso nuestro prota le dice al albino que despierte su aura. El albino le pregunta por qué tan de repente. Nuestro prota le dice que solo lo haga ya que tienen que comprobarlo con precisión. El albino le dice que está bien. Y mientras despertaba su aura unos grabados se hacen aparecer en el cuerpo del albino. Nuestro prota piensa que no está claro, pero definitivamente es el grabado del entrenamiento del aura de Muller, y le dice que aprendió cerca de la mitad. El albino le dice que sí, ya que ese es el límite que pudo hacer. Nuestro prota le dice que aún así se las arregló para encontrar el registro de Muller. El albino le dice que tuvo suerte, ya que buscó durante mucho tiempo pero a duras penas consiguió hacerse con él, gracias a su padre, pero se dio cuenta después de aprenderlo, que solo estaba a medias. Nuestro prota piensa que es inevitable, porque era la primera vez que León aprendía un método de entrenamiento. Y cuando el viejo León estaba prediciendo su final, le transmitió el método de entrenamiento. Y pensar que las cosas acabarían así, ahora debe devolvérselo. Nuestro prota le dice que solo puede hacerlo unas pocas veces, así que le pide que mire con cuidado. Nuestro prota empezando a concentrarse, empieza a manifestar su aura y mientras empezaba a surgir unas marcas, el albino se sorprende, y viéndolo dice que es realmente el método de entrenamiento de Muller. Y cayendo al suelo dice que es una completa locura. Nuestro prota mientras que a duras penas hacía manifestar su aura, y al acabar piensa que ni siquiera un minuto, es difícil mantenerlo incluso durante 30 segundos. Y agrega que los magos y los guerreros tienen diferentes formas de usar el maná en primer lugar. Y en eso le pregunta al albino si lo ha confirmado. El albino le responde preguntándole si acaso es un mago. Nuestro prota le dice que es un 100% mago, y agrega que eso no es importante por ahora. Y le dice que eso debería ser suficiente para probar que conoce el método. El albino trata de entender el método de entrenamiento de Muller, pero le es complicado de hacer, y le pregunta si puede simplemente enseñarle, ya que aceptara todo lo que ha dicho antes. Nuestro prota le responde que entonces lo hará. El albino le dice que por supuesto no se lo enseñará fácilmente, pero en eso cae en cuenta de lo que dijo nuestro prota, y le pregunta qué acaba de decir. Nuestro prota le dice que se lo va a enseñar, pero por supuesto en este lugar no, tiene que venir a su familia por sí mismo y entonces se lo enseñará. El albino le pregunta si así de fácil se lo enseñara, y le pregunta a dónde va. Nuestro prota le dice que ya han terminado aquí,
Y ya no tiene razones para quedarse. El albino le pregunta si de verdad va a enseñarle si va a la casa de su familia, y mientras que nuestro prota se despedía el albino le decía que lo prometió y si no lo cumple se lo verá con él. Así que es mejor que cumpla su promesa. Y mientras que nuestro prota se iba, escucha que alguien lo llamaba, y vemos que era el padre de Eileen. Nuestro prota al verlo le dice que iba a saludarlo antes de salir. El duque le pregunta si ya se iba. Y le dice que supone que si ya que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Nuestro prota tras escucharlo piensa que estaba vigilando todo. Nuestro prota le pregunta si no fue algo difícil para alguien como él. Pero en eso el duque le dice que lo vio todo, y le dice también que se disculpara. Primero con él y con la familia Valpurgis, y en cuanto la compensación se lo dejara a su cargo, nuestro prota sorprendido piensa que no sabe lo que va a pedir, y le dice al duque que ha tomado una gran decisión. Y piensa que es muy tranquilo y supone que es apropiado para el dueño de una gran familia del imperio. Y pide disculpas por venir aquí solo, y le dice que espera que la oferta de matrimonio vaya bien con León Parslope. El duque le dice que sobre el matrimonio, parece que tiene el corazón más oscuro de lo que pensaba, y parece que ese matrimonio ya se ha acabado. Nuestro prota le dice que es una lástima. El duque le dice que parece que salió como quería. Nuestro prota con una leve sonrisa le pregunta qué es lo que está diciendo, y piensa que solo le dio una opción a León, ya que tiene una personalidad completa. Pensó que ocultar el compromiso era porque no era digno, pero en eso el duque le dice que hoy lo vio y pensó para sí mismo, que a diferencia de los rumores, tenía que haber algo con la ruptura, pero ya que ha pasado eso le pregunta si para él, cree que es posible recuperar la confianza de los Valpurgis. Nuestro prota tras escucharlo piensa que la parte de atrás de su cabeza debe haber estado cosquillando, y le responde que por supuesto, ya que la familia Lindell siempre ha mostrado su sinceridad con las puertas abiertas. Pero cambiando de tema nuestro prota le pregunta al duque, si hubiera un profesor útil para Eileen, ¿qué haría? El duque tras escuchar la pregunta se sorprende y le pregunta si quiere presentárselo. Nuestro prota le dice que, él dijo que Lindell buscaba confianza. El duque le dice que ofrecerle un maestro, parece que está diciendo que su habilidad con la espada no encajara en su familia. Nuestro prota le dice que eso no es lo que está diciendo. Y le pregunta si no cree que es lo mejor para ella, y viendo al duque pensando, nuestro prota piensa que de seguro tiene cosas en las que está pensando ahora mismo. Pero en eso el duque le dice que tiene un corazón oscuro como siempre. Nuestro prota le dice que eso es un malentendido. Cambiando de escena, vemos a nuestro prota y a su padre, quien felicitaba mientras que lo acariciaba, por haber revelado el malvado plan de la familia Lindell. Nuestro prota le dice que está hablando sin corazón. El padre de nuestro prota le pregunta, ¿de qué está hablando ya que no hay ningún padre que confíe en su hijo como él? Nuestro prota le dice que sus ojos no están sonriendo. El padre de nuestro prota alejándose le dice que no perderá ni una palabra más. Entonces, nuestro prota le pregunta, ¿qué a dónde más irá la sangre de Valpuris? Su padre le responde que es digno de presumir. Y tomando asiento le dice, que le llegó un mensaje del duque Lindell. Dijo que nos visitará personalmente como disculpa. Nuestro prota le dice que supone que le pidieron que no se lo digan al público ya que sería crítico para una familia que vive de la caballerosidad. Su padre le dice que gracias a ellos tienen mucho que ganar, ya que de todos modos nunca le agradó Lindell, y le pregunta a nuestro prota qué fue lo que dijo el duque. Nuestro prota le responde que no mucho. Y agrega que le preguntó si podía recuperar la confianza de los Valpuris. Su padre le pregunta qué fue lo que él le respondió. Nuestro prota le responde, que por supuesto que le dijo que sí siempre y cuando muestren sinceridad. Su padre le dice, que como sea que se siente hacia ellos, no es inteligente mostrar descaradamente sus emociones. Nuestro prota le dice que tiene algo que preguntar ya que este evento fue bien. Su padre le pide que continúe. Nuestro prota le dice que ya que lo dejó en sus manos, le pide que se lo deje todo el asunto a él, ya que él fue el que resolvió este problema, así que quiere ser el que lo termine también. Su padre le dice que sus hombros han subido mucho, y agrega que si bien es cierto que él puso la pelota, hay mucho en juego, ya que es un asunto entre familias. Nuestro prota le dice que es cierto, sin embargo, para decirlo sin rodeos, sin él, nadie se habría dado cuenta, y sabe que esto puede ser un poco codicioso, pero quiere terminar el negocio con sus propias manos.
Su padre le dice que el duque Lindell es un viejo malvado, es conocido como el símbolo de la caballería, pero también es astuto, y agrega que terminar esto también significaría que tiene que enfrentarse a ese viejo. Nuestro prota le dice que lo sabe, su padre ya resignado le dice que está de acuerdo, ya que de todos modos es algo a lo que tiene que someterse eventualmente de todos modos. Nuestro prota dando media vuelta le dice que no lo defraudará. Su padre con una ligera sonrisa le dice que está de acuerdo, y llamándolo le dice que hizo un buen trabajo hoy. Nuestro prota extrañado por sus palabras, solo le hace una reverencia y se va. Ya solo el duque se pregunta, ¿qué fue lo que pasó para que cambiara tanto? Un gil inmaduro, mientras recuerda a nuestro prota de niño siendo cargado por su madre, y se dice que tal vez el tiempo ha saltado. Pero dejando eso a un lado, se pregunta si debe de prepararse para las negociaciones con el duque. Aunque se lo dejó a su hijo, pero eso no significa que pueda quedarse sentado. Y se pregunta qué debe de hacer para que la gente piense que sacudió bien a ese viejo. Pasando con nuestro prota, lo vemos caminar con su mayordomo, mientras recordaba lo que le había pasado a su familia y pensaba que trascendencia. Es el título de la familia mágica más fuerte, pero para ellos se desmoronó en un instante. Solo había una razón para que una familia tan fuerte como un castillo de hierro se desmoronara. Y esa razón fue un conflicto interno. La lucha entre la gente dentro de la familia sobre quién se mantendría como jefe. En la lucha de los viejos por el poder, lo usaron y contribuyó con la ruina de la familia. Pero en eso nuestro prota le habla a su mayordomo. Él le pregunta qué es lo que necesita. Nuestro prota le dice que el vizconde Nostra vino a buscarlo hace unos días, y le pregunta si fue 3 días antes de la ruptura. El mayordomo le dice que tal parece lo recuerda con precisión. Y agrega que es cierto, pero no es extraño ya que él es el único sucesor de la familia. Nuestro prota le dice que tiene razón y piensa que el vizconde Nostra es un mago del 7º círculo, un vasallo importante dentro de la familia también. Además fue alguien que ayudó a su padre desde que era joven. También era competente. Pero el único defecto crítico era que su deseo de poder era tan fuerte, que en lugar de ser solo un vasallo importante, quiere ser el centro de la familia. Hola gente, lamentablemente aquí dejaremos el video por hoy, así que si quieren una segunda parte por favor háganmelo saber en los comentarios y lo estaré subiendo lo más rápido posible. Y si te gustó el video te agradecería mucho si me dejas tu like y te suscribes al canal, así que sin más preámbulos nos vemos hasta el próximo video, cuídense.